Continuamos con más en Al Día con Sergio y ahora vamos a conversar con Freddy Guevara porque tenemos muchísimas dudas, se han dado informaciones en las últimas horas. Por un lado, Estados Unidos muchísimo más abierto a este proceso de diálogo, pero quiero consultarte primero que nada sobre las declaraciones que dio el canciller de Paraguay en presencia de autoridades norteamericanas. Hablan de una reunión cara a cara entre Maduro y Juan Guaidó. ¿Esto está planteado en este momento? Coño, no creo, yo imagino que se está refiriendo al tema de los equipos, ¿no? Es decir, de la delegación, del proceso de negociación, pero la verdad es que no está planteada una reunión Maduro-Guaidó, ¿no? Es decir, eh, si estuviese planteado se diría, así como el propio Guaidó fue el que informó y planteó lo del acuerdo de salvación nacional. Si llegase a hacer falta una reunión para acordar la solución para Venezuela, estoy seguro que el presidente Guaidó no tendría ningún problema en hacerlo. Ya estamos en un punto, mira, de tanta gravedad y tanta crisis que hay que hacer todo lo que haga falta para salvar vidas y salvar a nuestro país. Entonces no se trata de un asunto de orgullo, que yo me reúno, no, sino que no está planteado ahora. La verdad es que los procesos de negociación, cuando funcionen y como se han evaluado en el mundo, comienzan primero las partes pendulares, luego se designan equipos que negocian y después, en todo caso, si hay alguna parte en la que ya se vean las máximas autoridades, es cuando ya está todo casi listo. Ahí volvió la comunicación. Ah, perdón, ¿se cayó? Se cayó por un segundo, pero ya te tenemos de nuevo. Ok. Ahora bien, ¿en qué momento estamos en este proceso de diálogo? Vimos las visitas en Washington, yo sé que no se puede informar muchísimo, pero estas reuniones cara a cara entre los equipos ya se están dando con regularidad. México podría ser una de las... Estamos en el proceso, lo que llama la parte previa, ¿no? O la parte de pendulación, en la cual... ¿qué le pasa? Que Tenemos problemas con la se me comunicación. cierra el Recordemos Instagram, que pero voy a estar aquí pendiente para que... Sí. ¿Ya? ¿Volví? Ahí volvimos Okay. a tener la comunicación. Vale. Decía que estamos en la parte de lo que llaman parte pendular, en la que básicamente, bueno, representantes de equipos que no necesariamente son la delegación formal, van articulando con, en este caso, el mediador, pues Noruega, todos los temas previos, ¿no? Porque incluso para hacer una negociación tiene que haber una negociación previa, tiene que negociar cuáles son los temas, cuál es el formato, etcétera, ¿no? Entonces eso toma tiempo. Siempre se pone el ejemplo cuando uno, a lo menos a los talleres que yo he ido, en diferentes oportunidades sobre procesos de negociación internacional, un ejemplo muy común es que cuando se hizo la negociación en la guerra de Vietnam, tardaron 3 meses decidiendo cuál era el orden de la mesa, ¿no? Para la reunión y cómo iba a ser la mesa, si era redonda, si era cuadrada. No digo que íbamos a estar así porque la urgencia es muy grande, pero lo que quiero hacer referencia con esto es que incluso antes de la negociación viene veamos así, una prenegociación que incluye los elementos desde los temas, dónde sería, etcétera, quiénes son los acompañantes internacionales. Entonces, todavía se está en esa gran fase, solo que de alguna manera se ha venido avanzando y ahorita estamos representantes de nuestro bloque que representa los poderes legítimos de Venezuela, la plataforma unitaria, en articulación con la comunidad internacional para también articular la estrategia. Es decir, porque una negociación no funciona solamente por lo que ocurre en la mesa de negociación. Realmente ocurre también por lo que se hizo previamente, pero también por lo que se sigue generando mientras ocurre el proceso de negociación. Y entendiendo que esta es una lucha en la cual la comunidad internacional tiene un rol fundamental para que la negociación no termine más de lo mismo, sino que realmente termine en un acuerdo, que eso es un tema que el presidente Guaidó ha sido muy enfático. No se trata de negociar por negociar, la negociación no es la solución, la negociación es un medio. La solución es el acuerdo que pueda llevarnos a una solución para Venezuela, ¿no? Entonces, para que eso ocurra, necesitamos, a juro, que la comunidad internacional esté articulada para que podamos construir tanto los elementos de presión como los incentivos adicionales que hacen falta para que podamos tener una solución para el país. Ahora, he escuchado varias declaraciones que ha dado el presidente Juan Guaidó y él siempre habla justamente de la misma palabra que utilizas tú, acuerdos para solucionar la crisis. Ya este
esta primera etapa de negociación no tiene planteado la salida de Nicolás Maduro, porque hay que tomar varios elementos en cuenta y ya se está hablando de elecciones con Maduro, algo que era impensable hace un año, y de solucionar la grave crisis que tienen los venezolanos. No debemos esperar en principio la salida de Nicolás Maduro, sino resolver el tema de la ayuda humanitaria, de tratar de abrir espacios democráticos. Cambió de alguna manera el juego porque la estrategia primera no tuvo resultados. Mire, yo quiero ser absolutamente claro en esto. La salvación de Venezuela pasa necesariamente por la democratización. Es decir, el origen de nuestra crisis es político. Y ¿Y por esto más ayuda significa la humanitaria. salida de Maduro o la Sí, que democratización voy a desarrollar eso. Voy a desarrollar eso, que es que por más ayuda humanitaria que tú negocies y condiciones en el SJ o lo que sea, si no resuelves el problema de origen, que es la presidencia de la República y cómo desde ahí se usa para violentar los derechos de los venezolanos, no va a haber solución. Entonces, no hay que nadie tenga ningún ápice de duda que el objetivo de las fuerzas democráticas es conseguir una elección presidencial que permita al pueblo elegir. Nosotros estamos convencidos que con condiciones electorales el pueblo de Venezuela va a elegir un gobierno diferente. Ahora, o va a elegir, porque ahorita este ni siquiera lo ha elegido, ¿no? Ahora, no se trata solamente de eso, porque un proceso de salvación nacional requiere compromisos también adicionales. ¿Qué cambios de alguna manera sí hay? Que es en efecto, que no para no eludir tu pregunta y ir directo al tema, donde si hay un cambio pues, es en el tema de que anteriormente casi que la condición previa para la negociación era la salida de Maduro. Y de ahí en adelante se discutía todo lo demás. El objetivo de lograr un cambio en Venezuela, la normalización democrática, no autoritaria, elecciones libres de verdad, deriva para nosotros en que Maduro va a salir del poder, pero si hay garantías y condiciones en general. Anteriormente, el planteamiento estaba dado en que Maduro salía y luego negociábamos lo demás. Y eso es una cosa que, bueno, que al final de cuentas uno no negocia lo que quiere, sino lo que puede. Y nosotros tenemos que ser muy realistas con la situación que tenemos hoy, en la cual la comunidad internacional y las fuerzas que hacen vida en Venezuela, incluyendo la Fuerza Armada, etcétera, no estuvieron dispuestos a tomar acciones que nos permitiesen llegar a ese objetivo. Y también, por supuesto, los errores que nosotros hemos cometido, porque no eludimos ese tema. Y entonces, lo responsable, lo lógico, lo coherente, es que quienes estamos en posiciones o en espacios de la alternativa democrática de las fuerzas unitarias, evalúas la realidad y dices, bueno, ¿qué tengo entonces? ¿Qué puedo hacer? Y con eso tratas de conseguir lo mejor posible. Y hoy lo que creemos que es lo mejor posible, lo viable, lo factible, lo que realmente está dispuesto a apoyar la comunidad internacional, es un proceso de negociación que derive en una democratización del país, que nosotros estamos convencidos que cuando hay una elección libre, que es el objetivo fundamental, la presidencial, hay muchas otras cosas, lo humanitario, el sistema de justicia, la reconciliación, pero que cuando tengamos la elección presidencial, el pueblo va a elegir un gobierno diferente. Ahora, ¿usted cree que hay suficiente tiempo de aquí a noviembre para alcanzar esas garantías electorales? Porque a mí me preocupa, Estados Unidos al principio era muy tajante en no respaldar este tipo de procesos y ahora nos hemos relajado. ¿Qué pasó? ¿Qué se alcanzó internamente para que ahora se maneje esa posibilidad cuando no hay ni siquiera candidatos para llenar todos esos espacios locales? Y tú lo sabes. Mira, técnicamente en teoría hay tiempo, pero la verdad es que lo importante aquí es lo político y no lo técnico. Y si hay la voluntad dentro del régimen de realmente abrir un proceso de redemocratización. Para hacer un acuerdo hacen falta dos, ¿no? Yo creo que aquí a veces uno discute con actores y sectores de la sociedad que casi que ponen como que la culpa es nuestra que no había una negociación. Bueno, ¿y cuántas veces la oposición venezolana no ha intentado una negociación? Es decir, el problema no ha sido de nosotros. Ha habido desde el 2000, bueno, para hablar del 2012 para acá, ¿no? Para no hablar de las experiencias anteriores. Del 2012 para acá, bueno, ¿cuántas veces no ha habido? Hubo un intento en el 2014, otro intento en el 2016, hubo en el 2017, hubo en el 2018, hubo en el 2019, y en todas ellas el régimen fue el que negó una solución real o incumplió, y no lo decimos nosotros solamente, lo dijo el propio Vaticano, los cancilleres de Chile, los expresidentes, los cancilleres de Chile y México que estuvieron en el equipo de Dominicana. Es decir, ese ha sido el régimen en el que se ha negado. Ahora, nuestra lucha, Gaby, es un proceso constante en el cual nosotros
Si tú evalúas la acción de las fuerzas democráticas, insisto, del 2012 para acá, ha sido un proceso constante en el cual nosotros buscamos una solución institucional a la crisis, ¿no? El régimen la bloquea, se genera conflictividad de calle, política, internacional, entonces eso luego lleva a otro nuevo proceso y va avanzando en ese sentido, pero lo complicado es que es un ciclo en el cual cada vez se pone peor todo para todos, para el pueblo, que es el que más sufre, para la oposición, que nos persiguen, nos meten presos, nos matan, nos torturan, pero también para el régimen. Y yo creo que de alguna forma, a pesar de que ellos tienen su burbuja económica y personal, cada vez es menos sostenible y eso es lo que puede hacer que ahorita hayan condiciones diferentes que nos permitan apostar. Cuando digo apostar me refiero en términos políticos, a que si le hacemos todo lo que nos toca, todos cumplimos nuestro rol, nosotros como dirigencia política, el pueblo en su respaldo, los actores dentro del régimen que existen todavía ahí que saben que esto es insostenible y la comunidad internacional que tiene un rol fundamental en este proceso, podemos generar una ventana de oportunidad para que entonces no entremos en un nuevo ciclo de mayor profundización de la crisis, sino de una solución para el pueblo de Venezuela. Ahora, yo difiero con ustedes sobre que es más político que técnico. Yo creo que la parte técnica, que puedan votar 4 millones de venezolanos fuera, que el registro electoral realmente esté limpio, que las inhabilitaciones políticas realmente se levanten, que quizás algunos líderes Los medios de comunicación, es el tema fundamental, sin duda, porque sin duda. Maduro va a Me darnos corrijo, garantías para él perder unas elecciones. me corrijo o me explico mejor. Cuando yo hablo de que el tema es técnico y no es político, perdón, mejor dicho, al revés, que es más político que técnico, tiene que ver fundamentalmente con que esto no es un tema de que en el CNE Picón y dos directores estén de acuerdo en que entonces pongan 3 máquinas o 2 máquinas menos y entonces en la auditoría del software o no. Aquí realmente el tema es que haya la voluntad política de hoy quien tiene secuestrado el poder de abrir compuertas democráticas. Entonces, a eso es lo que me refiero con que no es un asunto técnico de dame 2 maquinitas más o ponle el software así o abre tantos puntos, sino es eso, porque es que incluso, aprovecho lo que tú dices para destacar algo adicional, hoy te pueden dar todas las condiciones electorales técnicas, digámoslo así, la maquinaria, pero si tienen las tarjetas secuestradas, los candidatos inhabilitados, los medios de comunicación censurados, ustedes no pueden transmitir libremente en Venezuela, bueno, ¿cómo es una elección libre? O incluso tienes eso, pero todavía sacan a los testigos armados de los centros, tienes en Apure a la guerrilla tomando el control, bueno, ¿cómo vota la gente libremente? Entonces, esto es un asunto que va mucho más allá. Es decir, ya la discusión de las condiciones electorales nuestras no es la misma discusión de las condiciones electorales que hemos tenido en los años de esta lucha. Es decir, aquí se trata de un asunto básico, elemental, como que la gente pueda decidir quién es su candidato. O sea, ni siquiera quién es el que va a ganar, ¿no? Sino que al menos pueda decir, bueno, oye, yo quiero votar por él, ¿no? No, eso ni siquiera. De estos tipos, según ellos son los que dicen quiénes son los candidatos de Voluntad Popular, quiénes son los candidatos de Acción Democrática, quiénes son los candidatos de Primero Justicia, de ECOPEI, y obviamente eso es imposible tener un proceso de esa naturaleza. ¿Es negociable la votación de los venezolanos en el extranjero o ese va a No, ser para nada, para nada. Es decir, ¿cómo vamos a negociar que el derecho de los venezolanos, porque tú eres venezolano estando en Venezuela y estando fuera de Venezuela? Totalmente. Y si los venezolanos han sido tan discriminados, gracias a Dios no en la mayoría de los países, pero en muchos países han sufrido discriminación, nosotros no podemos permitir que también sean discriminados en su propio pueblo, ¿no? En su propia tierra. De llegar a lograrse un acuerdo. Entonces, obviamente que queremos buscar, sin lugar a dudas, queremos no, o sea, un objetivo central de las comisiones electorales es que todos los venezolanos puedan votar. Aquí pero no hay se tiempo puede, de hacer ese registro, no, de poder saber quiénes están en dónde y cómo lograrlo. Eso perdón. se está avanzando. Se está avanzando en el punto de saber en dónde está cada venezolano para que pueda ejercer su derecho al voto y cómo lo haría. Y yo quiero hacer eso, ser muy sincero, porque hay que ser muy realista y muy honesto con la gente, a pesar de que tal vez no es tan noticioso o tan, digámoslo así, tan llamativo. Estamos todavía en procesos previos. Es decir, eso ya sería una parte de ejecución, veámoslo así, que hay un acuerdo, entonces se pasa un proceso de ejecución dentro de las cuales ya no solamente
Ya es que hay una negociación y se acabó. Y luego vienen los procesos de hacer cumplir los acuerdos, ¿no? Eso pasa bastante. Fíjate lo que pasó en Colombia. En Colombia no solamente ellos firmaron un acuerdo entre el gobierno y la FARC, sino que luego viene el proceso de implementación, que es tan complicado. Pero todavía no estamos en esa fase, me refieren como producto del acuerdo, ¿no? Obviamente nuestros equipos internacionales y técnicos electorales han hecho trabajos previos sobre la ubicación de los venezolanos en el exterior, cómo pudiera avanzarse en eso. Hay algún tipo de trabajo previo unilateral de nuestro lado, pero que eso ya se esté avanzando en un proceso de negociación, no, porque el proceso formal no se ha comenzado. Estamos en lo que es la parte previa, que es esta parte de pendulación, pues, ¿no? Ahora bien, con respecto a ese apoyo de la comunidad internacional, sabemos que no pueden revelar mucho, pero ¿qué vamos a buscar que sea distinto a otro proceso de negociación? Por ejemplo, se hablaba de que a través de Naciones Unidas, podría ser a través del Consejo de Seguridad, que se den condiciones mucho más macro, en donde, no sé, Estados Unidos y Rusia se puedan sentar a conversar, porque parece mentira, es tan grave la situación que parece que otras naciones deberían decidir parte de lo que es el destino de Venezuela. Suena muy duro, pero podría ser más efectivo que lo que los venezolanos puedan alcanzar. Yo creo que una premisa fundamental que diferencia este proceso de los anteriores es que hay un nivel de conciencia muy clara de nuestro lado, pero también de la comunidad internacional, que ya aquí el rol de la comunidad internacional no puede ser solamente de facilitador. Si el facilitador es Noruega, chévere, ese es el rol de ellos. Pero si aquí los Estados Unidos no se meten de cabeza y entienden y asumen las herramientas que tienen para combatir contra las dictaduras, Canadá, Colombia, España, la Unión Europea, Francia, Alemania, que son los aliados de la democracia, y no partimos de una realidad que es muy dura, Gaby, nosotros somos unos secuestrados. Es decir, la capacidad que nosotros tenemos para ejercer medidas de presión frente a una dictadura son muy pocas. Yo puedo salir de la calle y Dios no lo quiera, Nicolás Maduro le da la gana y me mete preso. Y listo, punto. Se acabó. Entonces, no es cierto que esto es una lucha entre iguales. Esto es una situación en la cual, a través de una cooptación y secuestro del poder, el régimen de Nicolás Maduro ha venido, bueno, literalmente secuestrando a los venezolanos, secuestrándolos. Esto es más parecido a un secuestro de un banco, ¿verdad?, que a un proceso de negociación formal. Entonces tú tienes un banco, bueno, en el cual están las autoridades reales del banco, están los clientes o los accionistas, que son los venezolanos, que son los dueños que están ahí. Bueno, y llegó un grupo de gente y los secuestró con las armas. Entonces la solución no puede ser, bueno, negocien entre ustedes. Bueno, ¿cómo negocio yo si tengo una pistola en la cabeza? No es una negociación en igualdad de condiciones. Para que haya, no siquiera igualdad de condiciones, sino al menos mejores condiciones, tú tienes que tener que la policía, que es la que está afuera, ejerza presión y también se meta en el proceso para formar. Por eso tú ves en todas las películas que hemos visto todos nosotros, el tema de secuestro en bancos, bueno, hay un negociador, pero está afuera, acompañado de la policía, con los francotiradores, con la policía, con el helicóptero. Bueno, nosotros necesitamos, a juro, para que esto funcione eso, porque la realidad es que el régimen de Nicolás Maduro no en vano es acusado de crímenes de lesa humanidad. Y crímenes de lesa humanidad significa que te dedicaste a perseguir y aniquilar de manera sistemática y planificada a una parte de la población. Y la parte de la población que el régimen de Nicolás Maduro decidió perseguir y tratar de aniquilar sistemáticamente fue a la Fuerza Democrática, tanto en sus liderazgos como en sus bases. Porque aquí no fue solamente a los líderes políticos a los que los persiguieron. Yo perdí 3 años de mi vida sin libertad, pero otros perdieron la vida, otros fueron asesinados, otros fueron torturados. Entonces, eso, la realidad es que nos pone en una posición en la que no podemos negociar solos. Para que realmente no sea una simple negociación, sino realmente lleve un acuerdo, necesita de manera sine qua non la participación de la comunidad internacional. Y como tú hiciste mención, también la comunidad internacional de ellos. Es decir, nosotros, lamentablemente, yo creo que uno de los grandes legados, en teoría, lo digo en términos negativos, de Hugo Chávez, fue que, hablando de la soberanía, destruyó la soberanía de Venezuela. Venezuela no es un país soberano. Venezuela es un país que su futuro depende en gran medida de lo que definan Rusia, China, los Estados Unidos, Alemania. Es la realidad. Entonces, aquí también en el juego geopolítico hay que buscar involucrar cómo las potencias internacionales que lamentablemente se prestaron y se siguen prestando para sostener al régimen de Nicolás Maduro, también entran en este proceso
y entran en una discusión que nos permita darle una solución a esta crisis. Porque la realidad es que ni ellos lograron eliminarnos ni mantener su juego, ni nosotros lo pudimos sacar como lo queríamos sacar. Entonces eso obliga a ambas partes a reconfigurar cuál es la estrategia política en función de un objetivo que al final de cuentas es, bueno, la salvación de Venezuela, al menos la de nuestro lado. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Obviamente uno piensa que no es el mismo nuestro, porque si no tendremos un país diferente, pero sí creemos que hay un margen de oportunidad para que entre todos los actores podamos construir una ventana para que Venezuela tenga una solución a esta crisis y podamos salvarla, porque se está muriendo Venezuela y los venezolanos en ella. Ahora, para que haya una elección tiene que haber confianza en los candidatos, tanto del régimen por su lado como de oposición. Hay mucha desconfianza y desilusión. Aquí vemos algunos de los comentarios, la gente siente que ustedes se vendieron, porque luego de ser tan tajantes y pedir ese cese de la usurpación, ahora estamos hablando de elecciones. ¿Qué le dicen primero a los que dicen que ustedes se vendieron y adicionalmente cómo recuperar la confianza para que los venezolanos voten por la elección democrática, que la ven ya no como la mejor opción, sino la menos mala? Mira, primero diría que esto no se trata de que nos elijan a nosotros, se trata de que la gente elija a quien quiera. Tengamos un proceso en el que el pueblo pueda elegir. Y si luego el pueblo venezolano decide que no es nadie del régimen, que no es nadie de la alternativa democrática, buenísimo. Es decir, buenísimo, no, obviamente nosotros queremos llegar, pero el problema no está ahí, está en que se pueda recuperar la democracia. Incluso los que no están de acuerdo con nosotros tengan la posibilidad de elegir a alguien diferente y que entonces se pueda organizar la gente normal. Que ya incluso nosotros mismos podamos tener entre los diferentes factores democráticos la posibilidad de competir, tal vez en primarias de otra manera, porque aquí la unidad va a hacer falta también para la estabilidad del país posteriormente. Pero eso es lo primero que diría. Aquí no, al final no se trata de buscar el favor a través del voto o la solución para que tengamos el voto y que ese voto nos lleve al poder. Se trata de que tengamos condiciones democráticas. Lo segundo que diría es que, mira, yo no menosprecio ni ignoro las críticas y una parte muy importante de los sectores venezolanos opositores que están molestos y decepcionados. Pero también te puedo decir con mucha realidad, tanto porque lo hemos evaluado, no solamente nosotros, sino diferentes institutos, como también lo que uno lo ve en la calle, el régimen hace grandes operaciones de interferencia en las redes sociales para tratar de cambiar la opinión pública, no de la preferencia, porque alguien no va a dejar de pensar diferente por lo que alguien comente, pero sí para inhibir los respaldos. Uno está viendo un estudio sobre el tema de las redes, que muchas de las cosas que esto generan no es que tú cambies de opinión y digas, bueno, ahora no me gusta Gaby, sino que entonces ahora te dé más temor apoyar a Gaby públicamente porque, bueno, te sientes que te caiga un tema encima. Entonces, eso lo pongo como un segundo elemento, simplemente, como veámoslo así, contextual, para responderte el tema de precisamente de que si bien aquí hay una operación montada desde el régimen y lamentablemente algunas personas que se lían con el régimen porque piensan que de esa manera ellos van a poder llegar antes al poder, a pesar de que existe una operación dirigida para tratar de que se dedica más a atacar a la oposición que al régimen de Nicolás Maduro. Y yo le digo a todo el mundo que miren, cuestiónense cuando una cuenta esté más dedicada a atacar a la oposición diciendo que es opositora que al régimen. Pero hay otros venezolanos que sí sienten que ustedes se hicieron, y eso también es importante aclararlo, ¿no? Y que ojo, y que tienen elementos reales para estar molestos, porque en efecto lo que hemos intentado, todo lo que hemos hecho, no logró el objetivo definitivo. Nosotros estamos convencidos que logramos muchos avances y temas importantes que nos acercan más a la libertad a que si no lo hubiéramos hecho. Pero al final, la promesa principal, que era lograr el cese de la usurpación, es decir, que Nicolás Maduro saliera a la presidencia y que lográsemos una recuperación de la democracia, bueno, ese objetivo no se alcanzó aún. Y estamos entonces ahora tomando una decisión, que yo creo que lo importante, en este caso la gente o parte de la población, puede no coincidirla, y yo creo que eso es sano, eso es democrático, pero nosotros no lo estamos haciendo escondidos, ni lo estamos haciendo engañando a nadie, estamos diciéndolo por la calle del medio, que dada la situación actual de emergencia en nuestro país,
Y dado que la comunidad internacional, con una claridad yo lo digo así muy por la calle del medio, la comunidad internacional ha dicho que no quiere invadir ni utilizar la fuerza. Y la Fuerza Armada creo que ha dejado claramente con su accionar que no estuvo dispuesto a ponerse del lado del pueblo y de la Constitución, al menos como nosotros lo esperábamos. Esa es la realidad que hay hoy. Entonces, ¿con eso qué hacemos? Ante esa realidad, ¿qué hacemos? La otra tampoco es, que es la otra que también es una mentira o una ilusión, es pensar que hay condiciones y que si votamos ganamos normalmente, ¿no? Nosotros estamos convencidos que hay que generar, y todo lo que construimos, todo lo que se logró a través de estos años, ponerlo al servicio de una solución que vemos factible y realista y posible, y que surja a través de un proceso de negociación que le permita al pueblo recuperar su soberanía, su dignidad y la capacidad de decidir su destino. Nos queda 1 minuto y 2 preguntas puntuales. ¿Hay posibilidades de que se use una tarjeta única en este proceso? ¿Se está estudiando? Y si Freddy Guevara se lanzaría a algún cargo público. No, yo no soy candidato, ¿no? No denigro quien quiera ser candidato. Al menos mi vocación no es de gobernador y alcalde. O sea, yo pasar las cosas de la negociación surge un tema diferente y hace falta que yo me lance a hacer otra cosa, pero la verdad es que no está en mi... No está en mi interés ni en mis objetivos, ¿no? Yo soy diputado y creo que mi rol está más ahí, además de que particularmente Voluntad Popular es un partido muy diezmado en su dirigencia, y bueno, yo no creo que es fácil dirigir un municipio o una gobernación y ser responsable de un partido político, entonces no está ahí, yo no estoy en eso. Sin embargo, estoy convencido que sería importante el tema de una tarjeta, como tú lo mencionas. Ahora, pero eso no es solamente el tema. Es uno de los temas importantes. Ojalá tengamos una tarjeta unitaria, ojalá tengamos habilitados, ojalá realmente hayan garantías reales, porque la promesa de ayer de Nicolás Maduro no es suficiente, ¿no? Él dijo, bueno, yo voy a respetar los resultados y no voy a poner protectores. Bueno, ¿de qué me sirve eso si hay un parlamento comunal y el Estado comunal? Se lo cambia. Lo hacen diferente. Entonces, la verdad es que yo espero que nadie nos pida que creamos en la palabra de Maduro. Solo tenemos que creer en las garantías que se construyan con la comunidad internacional para que con esas garantías haya mayor probabilidad de que se cumplan los acuerdos o que en caso de que no se cumplan haya el castigo suficiente, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, nosotros estamos buscando, esto no se trata solamente de un tema a pesar de que es importante, insisto, la tarjeta y todos estos elementos y las habilitaciones, aquí se trata de buscar una solución. Y las regionales son importantes y las municipales. Yo creo que es importante para la vida local, creo que es importante porque eso nos puede ayudar a construir el camino para una presidencial, pero no como están planteados hoy. Como están planteados hoy, no le sirve al pueblo. Y el foco realmente, la alternativa democrática, es conseguir una solución para la crisis, que pasa por una elección fundamentalmente presidencial y parlamentaria, tal como lo han dicho los Estados Unidos, tal como lo ha dicho la Unión Europea, Canadá, en el comunicado conjunto, tal como que es el origen de la crisis que hay en este país, porque nuestra crisis no es producto de la baja de los precios del petróleo, que llegó la enfermedad de las vacas locas y se murió el ganado, o llegó un tornado y se llevó el guri, ¿no? El tornado aquí se llama socialismo del siglo XXI. Sí. Y todo esto que pasó... listo. Entonces hay que buscar esto y ese es el foco de nuestra solución, siempre tomando en cuenta, por supuesto, el tema humanitario, pero entendiendo que lo humanitario es lo que nos permite que el paciente no se muera, pero la cura para la enfermedad es que resolvamos esta inmensa crisis, que es la que nos va a permitir tener el sistema económico, social, etcétera, que le permita al pueblo no morir de hambre como está muriendo hoy. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, ojalá que sea la mejor opción para todos los venezolanos. Un abrazo. Eran las declaraciones de Freddy Guevara, figura fundamental del gobierno interino, quien además lleva gran parte de todo el tema comunicacional. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y enseguida venimos con mucho más del Día con Sergio.